Lo primero que yo había llamado al acto o estos 15 minutos que tengo para comentar el asunto, la búsqueda del equilibrio perdido. Es decir, teníamos el tiempo perdido de Proust, teníamos hasta el arca perdida de Steven Spielberg y Harrison Ford, y ahora yo creo que tenemos que ir a buscar el equilibrio perdido. Porque, en mi opinión, es uno de los objetivos de la directiva, sobre todo en el caso de los artículos que vamos a pasar a comentar. La directiva tiene un contenido mucho más amplio, Jaime lo mencionaba. La directiva tiene una parte de, bueno, como norma jurídica, la directiva saben que en principio no son directamente aplicables, sino que deben ser transpuestas o incorporadas al ordenamiento jurídico de los Estados miembros en un tiempo concreto que señala la directiva, que en el caso de esta 2019-790 es el mes de junio del año que viene. La directiva tiene un primer bloque de contenido que sería el contenido de límites y excepciones, que a mí me parece especialmente relevante y que yo considero que en materia tecnológica siempre digo que a mí me preocupa o solicito que los titulares de derechos y la gente del sector preste especial atención al artículo 15, a los artículos relacionados con el límite o nueva excepción de minería de datos y textos. Esta directiva se hizo famosa fundamentalmente por los artículos que vamos a hablar, el artículo 15 y el artículo 17. También, en el caso sobre todo de los editores de libros, es muy importante el restablecimiento de equilibrio, de claridad, que incluye o que ha traído el artículo 16, del que hace un momentito hablaba Jaime de Mendoza, y tiene además esos dos contenidos añadidos, es decir, sobre normas reguladoras de algunos contratos digitales con autores y editores en el ámbito digital. Y vamos a pasar a hablar del primero de esos artículos que buscan el restablecimiento, en mi opinión, al menos del equilibrio perdido. En primer lugar, se incardinan los dos en un título cuarto que se titula Medidas para garantizar el correcto funcionamiento del mercado de derechos de autor. Este título yo creo que se encaja perfectamente en la idea que yo intento exponer de un equilibrio perdido y de una situación, me van a permitir el adjetivo, intolerable, que debe ser rectificada. Y es que en los últimos años han desarrollado numerosos modelos de negocio digitales cuya materia prima ha sido el uso masivo y cotidiano de contenidos protegidos por los derechos de autor, llámese periódicos, revistas, libros, partituras, música o cine. De tal manera que estas empresas utilizan estos contenidos como materia prima sin solicitar autorización y sin abonar cantidad alguna en la mayor parte de los casos a la gente que ha trabajado, que ha creado y que ha invertido esos contenidos. Y no estamos hablando de piratería, ¿no?, ni de páginas siniestras en las que se intercambian ficheros, sino que estamos hablando simplemente de páginas de una apariencia impecable, realmente atractivas de presentación y de funcionamiento, que visitamos todos los días, pero cuyo negocio se desarrolla a expensas de los titulares de derechos, que no abonan cantidad por la materia prima. Yo creo que sería un desideratum de cualquier empresario, es decir, no tengo que abonar ninguna cantidad por la materia prima de mi negocio. Esto es como si el panadero no pagara o no abonara cantidad alguna por la harina, la levadura, la sal, el agua. A todos nos parece en esencia, o que en la esencia de cualquier negocio está el riesgo empresarial, de ello tengo que invertir en material, en materia prima, el sueldo de los trabajadores, el alquiler, los seguros sociales y también la materia prima. Pues en este entorno digital parece que no hay mayor problema en invertir en todos los conceptos, salvo en la materia prima. ¿Por qué? Bueno, pues quizá porque la materia prima en el entorno digital es fácilmente accesible. Si hablamos de los periódicos, las ediciones digitales de los diarios están en muchísimas ocasiones en abierto, ahí en la red, y no hay más que utilizar una araña que rasque y tome los contenidos que almacenamos y después podremos utilizar de la manera que consideremos conveniente. Parece una vez más que aquí prima el acceso a lo material y que como el acceso a lo material es posible automáticamente y de una manera muy sencilla, pues no estamos dispuestos a abonar derechos a los propietarios, que es lo que son de ese material. A diferencia del panadero, en el ejemplo que ponía, que salvo que asalte el silo o el almacén de harina, no va a conseguir la materia prima. Por lo tanto, lo cierto es que partimos de una situación de desequilibrio entre quien invierte y no recibe dinero alguno porque el resultado de su inversión se ha utilizado por terceros que, sin embargo, se lucran con esa utilización.
Para esto, entre otros objetivos, entre otros instrumentos, la directiva crea estos dos artículos. En primer lugar, el artículo 15. El artículo 15 lo único que hace es reconocer de manera expresa un derecho conexo a los editores de prensa ante los usos digitales que terceros efectúan de sus contenidos. Parece lo más sencillo, es decir, cuando yo utilizo algo que no es mío, pues tendré que pedir permiso al propietario, al titular, para decirle, ¿puedo hacerlo? Bueno, pues en el entorno digital esto ha ocurrido y no se le ha solicitado autorización. Los usos frente o ante los cuales el titular de derechos, en este caso el editor, que aparece como persona de referencia, tiene este derecho, se reconoce de manera expresa este derecho, son todos los usos digitales, es decir, serían los agregadores, los buscadores o cualquier otra utilización que se aparezca en el futuro. ¿Por qué? Pues Martín lo decía claramente el señor Echevers en su intervención, y así aparece en el artículo, en los considerandos 54 y 55 de la directiva. Aprovecho para recordar a aquellos que no estén tan habituados al uso de las directivas, que tan importante es en una directiva, al menos en mi opinión, el texto de los artículos como el texto de los considerandos. Pues en esos considerandos 54 y 55 se reconoce la importancia de la prensa de referencia, como instituciones que editan de manera responsable y que hacen llegar al público de manera responsable noticias, frente a los bulos, que es lo que en castellano, o como en castellano denominaríamos a estas fake news, que se lanzan por ahí sin ninguna responsabilidad. Pues bien, la prensa, una prensa saludable, una prensa sana y una prensa con un futuro económico garantizado, sobre todo a partir de estos usos semi-parasitarios que hacen de terceros, justifica la aprobación de este artículo, que tiene algo de sorprendente en el sentido de que otras industrias creadoras de contenidos mucho más jóvenes que la prensa tienen reconocidos estos derechos desde hace mucho tiempo. Pues a pesar de que esto parezca evidente, hubo una reacción muy virulenta contra la aprobación de este artículo 15 y contra el artículo 17. Los representantes de la Unión Europea conocen mejor que yo el trámite de aprobación de esta directiva, aquel verano del año 18, en fin. Lo cierto es que, después de todo, ahí está el artículo que reconoce este derecho exclusivo, por lo cual, para utilizar estos contenidos de los editores de prensa y de las agencias de comunicación, hay que solicitar autorización a los mismos. Es un derecho con un plazo de duración muy breve, 2 años, contados a partir del 1 de enero del año siguiente a la publicación, por lo tanto, la que se publique el 1 de enero tendrá 3 años de protección y 2 años justo la que se publique el 31 de diciembre. Obviamente, estos derechos de propiedad intelectual, como todos, ceden ante los límites y excepciones. Y además, en 3 supuestos que yo creo que van a dar mucho juego para la interpretación de esta directiva, que es, no funcionan en caso de hiperenlaces. Bueno, allí el viernes mismo se publicaba una opinión de uno de los abogados generales de la Unión sobre un tema en el que el enlace también estaba en el fondo de la cuestión. Los hiperenlaces, la utilización de palabras sueltas o extractos muy breves, conceptos jurídicos indeterminados, aunque con la limitación que señala el propio considerando 58, es decir, que esto se interprete de tal modo que no afecte a la regla o que no atente contra la regla de los 3 pasos, es decir, que no afecte a la efectividad de los derechos contemplados en esta propia directiva, en este caso el derecho 15, y también una mención aparece en el artículo 17 a que tampoco debe extenderse, dice este considerando 57, y lo leo de manera literal, a los meros hechos comunicados en las publicaciones de prensa. Literal. Yo creo que ahí habrá otro motivo quizá de necesidad de interpretación del artículo 15. Y por último, este artículo 15 establece que quienes efectúan aportaciones a estas publicaciones, como pueden ser periodistas, fotógrafos, pueden llegar a tener una participación en esta remuneración, pero siempre que se respeten las normas internas sobre titularidad y cesión de derechos, por ejemplo, en el ámbito laboral, siempre que estas últimas, lógicamente, no atenten contra el derecho de la Unión. Este fue uno de los pilares de la reforma y el segundo fue el artículo 17. El artículo 17 ya no solo afecta a los editores de prensa, sino que el artículo 17 lo que establece es la responsabilidad de las plataformas en las que somos los particulares los que subimos contenidos para ser compartidos con la generalidad de la sociedad. Hablamos de Facebook, de Twitter, de Instagram. Es el primer paso de la directiva para aclarar la situación de las mismas, que en principio parecería que se beneficiaban por el puerto seguro previsto en el artículo 14 de la directiva 2000/31.
Consecuentemente, lo que hace esta directiva es establecer que en estas plataformas efectúan actos de comunicación pública. Y, por lo tanto, cuando en el desarrollo de esos actos de comunicación pública utilizan materiales ajenos protegidos por los derechos de propiedad intelectual, han de solicitar autorización a los titulares. Esta licencia que puedan obtener de los titulares cubriría los actos que los terceros efectuamos cuando subimos estos contenidos, salvo los casos en que estos terceros nosotros actuemos con carácter comercial o cuando esta actividad de terceros genere ingresos significativos. Obviamente la plataforma puede no disponer de licencia porque los titulares no se la conceden, no es obligatoria la concesión de la licencia, porque ellos mismos no quieren obtenerla o porque no se llega a un acuerdo en la negociación. Y en ese caso, ¿qué responsabilidad tienen estas plataformas? Como decíamos, ya no se benefician del artículo 14 de la directiva de del año 2000 y, por lo tanto, para quedar exentos de responsabilidad, la directiva establece un régimen especial. ¿Qué requisitos deben cumplir para que no sean responsables por esos actos de comunicación pública que se efectúan sin licencia? En primer lugar, tienen que acreditar que han desarrollado todos sus mejores esfuerzos para la consecución de la licencia. En segundo lugar, tienen que acreditar también que han desarrollado todos sus mejores esfuerzos para garantizar la indisponibilidad de las obras respecto de los cuales los titulares les hayan suministrado información. Y en tercer lugar, tiene que acreditar que han actuado de un modo expeditivo al recibir una notificación suficientemente motivada de los titulares para inhabilitar el acceso a esas obras concretas, retirarlas y han hecho los mayores esfuerzos para evitar que se carguen de nuevo. Para valorar el cumplimiento o incumplimiento de estos requisitos, las directivas nos dan una serie de criterios, como pueden ser el tipo, la audiencia, la magnitud del servicio, que existan instrumentos técnicos para hacerlo de forma automática, su eficacia y su coste. A su vez, la directiva establece un régimen de responsabilidad atenuada, digamos que para las plataformas más jóvenes o menores, las que tienen menos de 3 años de existencia y un volumen de negocio inferior a los 10 millones de euros. La directiva lo que sí deja claro es que estas plataformas no tienen una obligación general de supervisión y que a través de ellas se pueden seguir ejercitando límites y excepciones como la cita, la parodia, el pastiche, etcétera. Tienen que suministrar a estas plataformas información a los titulares de derechos que lo soliciten sobre el uso de las plataformas, de sus obras, obviamente también sobre el uso concreto de cada obra, entiendo yo, para el reparto correspondiente y sobre el ejercicio de esa política de retirada a instancia de los titulares de derechos de la que hablábamos antes. Frente a los usuarios también tienen las plataformas una serie de obligaciones y con esto termino. En primer lugar, deben disponer de un mecanismo de reclamación ágil y eficaz y que para que los particulares podamos utilizarlo cuando consideramos que las obras que subimos han sido retiradas de manera injustificada. ¿Por qué? Por ejemplo, porque pensamos nosotros que estábamos amparados en un límite o excepción. Para este caso se prevé el examen por parte de personas humanas de la controversia y se establece un mecanismo, se prevé un mecanismo de arbitraje, un mecanismo amistoso en su caso de resolución de conflictos sin perjuicio de acudir a los tribunales cuando así proceda. También queda claro que las plataformas no tienen obligación de identificar a los usuarios que hayan subido estos contenidos sin autorización y que las mismas deben dejar claro o deben informar a los usuarios de cuál es la política de esa plataforma cuando estos acceden a la misma para subir sus contenidos. Estas serían a grandes pinceladas y respetando al máximo, creo, Mariano, el tiempo que se me ha concedido y únicamente sobre este punto concreto del artículo 17, que tal y como prevé la directiva y estamos en estos momentos o las autoridades europeas han instado un diálogo a través de un cuestionario con todos los agentes del sector para ver cómo se interpretan determinados puntos y determinados aspectos de este artículo 17. Veremos qué sucede al final de este procedimiento y yo solo tengo la confianza y espero que este diálogo nos sirva para limitar el alcance del artículo 17, porque por parte de los titulares de derechos quiero decir que estamos razonablemente satisfechos con el contenido de esta directiva que digamos que ha sido un balón de oxígeno para estos colectivos frente a unos años de regulación que quizá no era la más, o quizá que no ha sido la más favorable para sus intereses.